Oh bendito Dios Todopoderoso, Rey del universo, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre bueno. Señor, gracias por el gran privilegio que me da al predicar sobre ti. Gracias Dios por ese gran privilegio de usarme como un instrumento tuyo. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo esté en las personas que van a escuchar este tema y principalmente Dios me hable a mí también. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén, Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 4 al 6. Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Que la paz y el amor de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo abunde en cada uno de ustedes. Hoy vamos a desglosar un poquito este verso antes de entrar en detalles sobre los 6,000 años. Sé que el título es muy controversial y bueno, Pablo en 2 Corintios 5:11 nos manda a persuadir a los hombres, y la verdad es que hay muchas cosas que no se dicen que deben decirse. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12:12 que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Lo sabe porque conoce que su reino en este mundo solo durará 6,000 años. No es casualidad que veamos todas estas cosas que están pasando ahora. El mundo está upside down, en español, patas arriba o al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El segundo mandamiento también nos habla del fin. En estos tiempos finales vemos que se hacen imágenes de ídolos de madera tan fácil. Estos ídolos fueron reemplazados por estos ídolos. Estaba viendo la televisión el otro día y este programa estaba con estos fanáticos religiosos que estaban locos. Si no conoces su cultura y religión, pensarás que están locos. Mira, ese es el problema. Mira, definitivamente son fervientes adoradores de ídolos que llevan todo a un extremo complicado. Se adornan los cuerpos, usan trajes extravagantes, entonan melodías, bailan alegremente y hasta hacen sacrificios peculiares para sus ídolos. Pero ellos construyeron estos enormes templos para adorar a los ídolos. Parece que toda su existencia culmina en esta única escena, este acto más allá de la adoración. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Vamos a intentar de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día y en el programa aparecieron estos fanáticos religiosos. Están locos. Si no conoces su cultura y religión, pensarás que están locos. Mira, ese es el problema. Mira, ellos son adoradores de ídolos. Llevaron las cosas al extremo. Dibujan sus cuerpos, usan estos trajes ridículos, cantan, bailan, incluso ofrecen sacrificios a ídolos. Pero ellos construyeron estos enormes templos para adorar a sus ídolos. Es como si su existencia entera estuviera dirigida hacia esta actividad culminante, un acto fascinante, lleno de misticismo. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Vamos a intentar de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día y este programa estaba con estos fanáticos religiosos que estaban locos. Si no conoces su cultura y religión, pensarás que están locos. Mira, ese es el problema. Mira, ellos son adoradores de ídolos. Llevaron las cosas al extremo. Dibujan sus cuerpos, usan estos trajes ridículos, cantan, bailan, incluso ofrecen sacrificios a ídolos.
Pero ellos construyeron estos enormes templos para adorar a sus ídolos. Parece que toda su existencia culmina en esta única escena, este acto más allá de la adoración. Adoración de ídolos. Ya no solo hay becerros dorados. Ella es Ariana Grande, no ella. Esa es Peggy, su admiradora más devota. Sí, ella probablemente se ve y suena como Ariana Grande. ¿Lo tienes? ¿Quieres hacer algo divertido conmigo mañana por la noche? Pero es posible que quieras echar un vistazo más de cerca. Esta es Paige, de 14 años, sin el maquillaje de Ariana. Observe la pared detrás de ella. Cada centímetro está pegado con Ariana Grande. Hasta ahora, mucha gente ya sabía quién era Paige, ya que recibió mucha atención de los medios de comunicación. ¿Estás seguro de que no eres Ariana Grande? A algunas personas les gustan sus vídeos y otras la odian. Pero aquí hay algunas cosas de las que otros no hablan. ¿Es esta la idolatría moderna? Piénsalo bien. A lo largo de la historia, cuando las personas sirvieron a un dios, tuvieron la imagen de un dios. Mira todas las fotos de Ariana Grande en su pared. Además, cuando usted sirve a un dios, usted se esfuerza por ser como ese dios, ser hecho a la imagen de ese dios, seguir sus pasos. Como ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, ser como Cristo. Creo que nuestros tiempos modernos se han vuelto tan insensibles a lo que la idolatría realmente es que ni siquiera ya la reconocemos. ¿Has visto el comportamiento de un grupo de fans en un concierto? ¿Los viste levantando las manos en el aire? ¿Alguna vez los has visto llorar, sollozar o incluso desmayarse? ¿Has visto cómo hacen cuando se acercan a sus ídolos? En Éxodo 32 vemos a Moisés subir al monte para estar con Dios y recibir los 10 mandamientos. Los que estaban abajo, cansados de esperar a Moisés, construyeron un becerro de oro. ¿Cómo adoraron a ese becerro? Bueno, empezaron a desnudarse, tocar música y bailar alrededor del becerro de oro. Bueno, seguro que hemos visto mucha gente medio desnuda bailando al sonido de la música, pero ¿dónde está el becerro de oro? Según investigadores y teólogos, es más probable que el becerro dorado represente los API de toro, una imagen de un toro con un disco solar en su cabeza, que representa el culto al sol. Ahora quiero que presten atención a lo que está detrás de Ariana Grande, y todos los espectadores levantan sus manos con la música y el baile. ¿Podrían los jóvenes y la cultura de hoy caer en la trampa de la idolatría, que cubren las paredes con imágenes de ídolos estadounidenses e incluso se esfuerzan por parecer y actuar como sus ídolos? Paige dijo que Ariana Grande tuvo una gran influencia en niños y niñas. Por supuesto, es como darle las gracias por ser un modelo a seguir para niños y niñas de todo el mundo. Podemos ver qué tipo de influencia tuvo en esta chica de 14 años y ahora tiene 15 años, así que echemos un breve vistazo a algunas de las letras de este influyente artista. Libérate, dijo ella. Eres mejor, más profundo. Estoy fascinado por ti. Como una fiebre mortal. Sí, bebé está en la autopista al infierno. No me llames Ángel, dijo. Me caí. Desde el cielo. Ahora vivo como un diablo. Sabemos que Ángel descendió del cielo. Dios es una mujer. Ella está describiendo las relaciones sexuales. Ella dice que te gusta la forma en que te toco. Te gusta la forma en que te toco, mi amor. Después de todo lo dicho y hecho, creerás que Dios es una mujer. En el video musical Break Free, vemos a Ariana sosteniendo un árbol de la vida de la nueva era como la llave de su nave espacial, que también está relacionado con la Kabbalah. La Kabbalah es una rama de la tradición mística judía que involucra el uso de la magia, pero la Biblia condena todo tipo de magia y brujería. Este video debería abrir los ojos a quienes dicen que los medios no me afectan. Romanos 12:2 dice que es obvio no obedecer al mundo, sino cambiar renovando tu mente para que puedas demostrar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. No estamos destinados a ser obedientes al mundo, sino a ser seguidores de Cristo.
El mundo está lleno de adoraciones de imágenes. Incluso en las iglesias están adorando imágenes. No están adorando a Dios, están adorando a hombres. Si hoy en día hay tantas personas cristianas muriendo producto de los pinchazos, es porque obedecieron a hombres antes que aquel que le dijo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. El mundo honra a estos cantantes, a estos pobres deportistas. Se han convertido en los nuevos ídolos. Ese poquito tiempo que tiene Satanás es el poquito tiempo que en 1 de Pedro 1:16 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Estamos al límite de los 6000 años. Y no es casualidad de que nuestro Dios en el segundo mandamiento ya nos los estuviera diciendo. En el verso 5 y 6 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces nuestro Dios viene a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hará misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Este verso me hace contraste con Apocalipsis 12:16. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el segundo mandamiento vemos que Dios no quiere que adores imágenes y que Dios visitará, en otras palabras, destruirá a los que lo aborrecen, pero hará misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. En Apocalipsis 12:17 vemos a Satanás muy furioso, lleno de ira, queriendo destruir esa iglesia, pero no le hace la guerra a esa iglesia, sino al pequeño grupito que sale de esa iglesia, a ese grupito de fieles que queda de esa iglesia. A ese grupito de fieles en Apocalipsis 12:17 se le llama el resto de la descendencia de la iglesia, y este grupito no se arrodilló ante ninguna imagen. Y es a este grupito en el segundo mandamiento al que Dios le hace misericordia, porque lo aman y guardan sus mandamientos. Definitivamente a Jesús en el Viejo Testamento se le decía Jehová, porque Apocalipsis dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el segundo mandamiento dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Satanás quiere destruir a los que guardan los mandamientos de Dios, y Dios va a destruir a los que no lo guardan. Por amar a Dios y preferir no arrodillarte ante la imagen, Satanás irá con furia detrás de ti. Al arrodillarte ante la imagen de la bestia, después de que Dios te dijo que no honres esa imagen de la bestia, porque estarás negando los mandamientos de Dios al honrar ese falso día de reposo, que no es el día que Dios tiene en sus mandamientos. Entonces Dios visitará o castigará a los que no lo aman, porque no guardan sus mandamientos. Al contrario, lo aborrecen, y Dios visitará la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hasta la tercera y cuarta generación? ¿Por qué no puede ser hasta la quinta generación o sexta generación? Porque la cuarta es el límite. ¿Y por qué esta advertencia está escrita en el segundo mandamiento? Porque este es el mandamiento que habla de imágenes, y el mundo será castigado por preferir la imagen de la bestia y su marca. En el segundo mandamiento nuestro Dios nos muestra a Apocalipsis 12 de una manera magistral, y por si fuera poco, en el cuarto nos da una clara visión de todo esto. Pero quiero hacer énfasis en la cuarta generación. ¿Por qué la cuarta es la última? ¿Y por qué Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca? ¿Se refería Jesús a su generación? ¿Existía el domingo climático en la generación de Jesús? ¿Existía un proyecto llamado 2025? ¿Existía un papa al que le llamaban el representante de Dios aquí en la tierra? ¿Había avanzado la ciencia tanto como ahora, como dice Daniel 12:4, que sería en el tiempo del fin? Jesús dijo en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús se refería a la cuarta generación, pero ¿cuál es esa cuarta generación que agota la paciencia de Dios?
El segundo mandamiento dice que Él, Dios, visitará la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, tenemos una imagen de la bestia que tiene una marca, cuya marca es una ley diferente a la ley de Dios. Si Dios dice sábado, esta bestia dice que su marca es el domingo. Muchas veces he ofrecido $1000 a cualquiera que pueda demostrarme solo de la Biblia que definitivamente mantendré el domingo santo. No hay tal ley en la Biblia. Esta es una ley exclusiva de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice que debemos recordar el sábado y mantenerlo sagrado. La Iglesia Católica dice que no, con mi poder divino, abolir el sábado y os ordeno que mantenga santo el primer día de la semana. Mira, todo el mundo civilizado obedece irreverentemente a las órdenes de la Santa Iglesia Católica. ¿Tienes correcto? CSSR en una conferencia en Hartford, Kansas, el 18 de febrero de 1884. Durante más de 1000 años antes de la existencia protestante, la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día del sábado al domingo. Catholic Mirror, 23 de septiembre de 1893. Pregunta, ¿qué día es el sábado? Respuesta, el sábado es el séptimo día de la semana. Pregunta, ¿por qué guardamos el domingo y no el sábado? Respuesta, celebramos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 376 trasladó la solemnidad del sábado al domingo. Peter Geiermann, Convertidos, Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición de 1910, página 50. Preguntas. ¿Hay alguna otra manera de demostrar que la Iglesia tiene el poder de establecer un festival de mandamientos? Responder. Si ella no tuviera tal poder, no podría haber hecho lo que todos los religiosos modernos estaban de acuerdo con ella. Ella no puede reemplazar el domingo, el primer día de la semana, el sábado, el séptimo día. Es un cambio sin autoridad bíblica. Stephen Keenan, Catequismo, página 164. Solo hay una iglesia en la tierra que tiene o pretende tener el poder de hacer leyes, obligar a la conciencia, obligar ante Dios, obligar bajo el castigo del fuego del infierno, por ejemplo, la institución del domingo. ¿Qué derecho tienen otras iglesias a mantener este día? Usted responde por el tercer mandamiento. El Papa cambió el cuarto mandamiento y lo llamó el tercer mandamiento, que dice: recuerda que debes consagrar el sábado, pero el domingo no es un sábado. Cualquier estudiante de escuela primaria sabe que el domingo es el primer día de la semana. Muchas veces he ofrecido $1000 a cualquiera que demuestre que el domingo es un día que debemos observar con la Biblia solamente y nadie pide dinero. La Santa Iglesia Católica transformó el día de descanso del sábado al primer día de la semana tras decisiones internas. CSSR ofreció un extenso discurso sobre la relevancia de este cambio en 1893. Gracias, obispo. La misma Iglesia Católica admite que su marca de autoridad mundial fue el cambio que hicieron al cambiar el sábado por el domingo. La Biblia por ningún lado te manda a convertir el día de reposo, que es el sábado, en domingo. Lo interesante es que aquellos que en el segundo mandamiento Dios dice que Él le hace misericordia es porque lo aman y le obedecen. Mejor dicho, que guardan sus mandamientos. Esto significa que este pequeño grupito está en los tiempos antiguos todavía. Para este grupito Dios no cambia porque ahora estamos en el 2025 y hay mucha modernidad y tecnología. Este grupito se parece a Abraham.
y no cambia a pesar de que Dios le diga que su pueblo será esclavo en Egipto, aunque Abraham ni siquiera pueda pensar cómo sería eso, porque en el momento en que Dios se lo decía a Abraham, no se veía ni la más remota forma en que esto pueda pasar. Este grupito llamado remanente solo sabe que si Dios lo dijo, así será, porque el que lo dijo no miente. Hasta la cuarta generación. ¿Acaso somos nosotros la cuarta generación? Vamos a averiguarlo con la mejor fuente que todo ser humano puede tener, la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 58, del 11 al 13. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense cómo aquí se nos dice que levantaremos los cimientos de generación en generación. Hermanos y hermanas, Dios nos está hablando a nosotros. Por favor, despertemos y levantemos los cimientos ahorita mismo. Isaías 58:11 dice que será el mismo Dios que nos pastoreará. No seremos pastoreados por ningún pastor humano. No se sientan mal, mis pastores humanos. Ustedes mismos necesitan ser pastoreados también por Dios. Ese momento está a punto de llegar, pero mientras tanto debemos respetar a nuestros pastores siempre y cuando hablen con un así, dice el Señor. Dios nos sigue diciendo que en esos momentos difíciles que vienen, Él cuidará de nosotros y dará vigor a nuestros huesos, y seremos como manantiales de aguas. Y entonces en el verso 12 se nos da el gran compromiso: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles son esas ruinas antiguas? Sus 10 mandamientos, sus 10 incluyendo al sábado, no 9. Entonces en ese mismo verso nos dice de generación en generación. Tremendo. Estamos en la cuarta generación y aquí Dios nos dice que tenemos que volver a los tiempos antiguos y reparar esas cosas que Dios le había mandado al antiguo Israel, pero que por maldad y su indiferencia desaparecieron con el tiempo. Nuestro Dios en el verso 12 nos dice que levantemos esas ruinas antiguas. Lo extraño es que hay ciertas personas que no quieren que volvamos atrás a las ruinas antiguas. Ellos dicen que los tiempos han cambiado y que Dios por lo tanto también debe cambiar. Definitivamente son hijos de Satanás a los cuales el diablo ha infiltrado en la iglesia para que esta obra no se lleve a cabo. El diablo es sabio y ha puesto a sus infiltrados en puesto de liderazgo para arrastrar a las masas. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de iglesias los peores que deben ocupar esos puestos son los que dirigen? Cuando la vista espiritual de una iglesia está nublada y sus miembros no se levantan para detener eso, Dios deja que el enemigo haga lo que quiera con esa congregación. Entonces Dios nos dice en el verso 12 que edifiquemos las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación debemos levantar. Y Dios nos llamará reparadores de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Las calzadas se ponen en los pies, claro, valga la redundancia, y los pies son sinónimo del evangelio. Pablo dice en Romanos 10 del 14 al 16: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas, usted sabe que es el evangelio. Siguiendo en Isaías 58, del 11 al 13, vemos que en el verso 12, Dios nos manda a restaurar las ruinas antiguas. Y en el verso 13, vemos cuál es esta ruina antigua. Es el sábado. Leamos el verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día del reposo del Señor no es cualquier día.
No invite a gente a tu casa y te pongas a cocinarle ese día. No importa quién venga, no lo hagas a menos que sea una emergencia y que alguien se esté muriendo de hambre. No hagas tus marchas de clubes ese día. No celebre el Día de las Madres ese día. No celebre el Día del Padre, ni del Conquistador, ni del Niño, ni de lo que sea. Si amas a Dios de verdad, no harás ninguna de estas cosas. Si lo haces, estás perdido o perdida y estás haciendo tu voluntad en su día de reposo. Eres un hipócrita y vives un cristianismo fingido. Estás a tiempo, mi hermanito y hermanita, de dejar de hacer esas cosas y arreglar tu vida con Dios ahora que hay tiempo. Tu líder supremo es Dios. No obedezca a los hombres antes que a Dios. Ese mismo verso dice que no anden tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras. En sábado no hable cosas seculares. Todo tiene que ver con Dios ese día. Si Dios no está en tu conversación ese día, entonces está haciendo tu voluntad ese día y Dios te va a desechar. Pero si hacemos las cosas que Dios nos manda, entonces nos deleitaremos en Jehová, dice el verso 14. Jehová nos hará subir a las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob. Y termina diciendo el verso, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios nos dice claramente que debemos reparar las ruinas antiguas. No importa que nos llamen anticuado, arcaico, que pensamos que somos a la antigua. Nuestro Dios quiere que volvamos a los tiempos antiguos, porque los cristianos de este tiempo modernos a Él no le agradan. Él quiere cristianos que hagan su palabra, y el pequeño grupito de la última generación serán conocidos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tenemos el testimonio de Jesucristo, Jesús nos dará las fuerzas para guardar los mandamientos de su Padre, guardarlo de verdad, sin poner ningún día festivo para celebrarlo ese día. Dios no puede ser burlado. Lea la Biblia completa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y usted no encontrará ninguna celebración de nada en el día de reposo. Ese día era completito para Dios. Ponga sus marchas o si quiere festejar el Día de la Madre o cualquier otra cosa en domingo o viernes o cualquier otro día. ¿Por qué quiere hacerlo en el único día que es de nuestro Dios y que Él nos pide que estemos solamente con Él? Todo lo que tenga que ver con Dios ese día tú lo puedes hacer. Puedes irte a un río si quieres y hablar con Dios todo el tiempo. Puedes irte a la naturaleza con tu familia. Puedes hacer un concierto en la iglesia. Puedes hacer seminarios. Puedes salir a predicar en la tarde. Puedes hacer actividades siempre y cuando lleve a la gente a acercarse a Dios. Pero los ensayos de tus marchas de guías mayores, para nada le veo el lado espiritual a hacerlo en sábado. No sé ustedes, pero yo no le veo nada espiritual a estar ensayando una marcha en sábado. No hagan su voluntad en mi día santo, dice el Señor. Ser adventista es más que estar bautizado en la iglesia adventista. Es ser reparador de calzadas y reparador de las ruinas antiguas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Estos adventistas fueron llamados a reparar estas ruinas antiguas en el 1844. Todas las iglesias antes de eso no predicaban el sábado con el poder que lo hacen hoy los adventistas. Todos estos primeros adventistas venían de iglesia donde se guardaba el domingo, pero Dios los juntó de todas las iglesias y se unieron a proclamar que Cristo venía el 12 de octubre del 1844. Jesús no vino ese día, pero sí pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué sucedió esto? Porque en el lugar santísimo es que está el arca del pacto con los 10 mandamientos adentro. Desde ese momento, el sábado volvería otra vez a la palestra pública. Y desde ese momento que Jesús entró al lugar santísimo, empezaron las 4 generaciones. Recuerden que hablamos de generaciones en el verso de Isaías. Y es aquí donde empiezan. Alguien me dirá, pero ¿y entonces las generaciones de antes? Créanmelo, que los reparadores de calzadas vienen desde 1844. Los reparadores del muro, los reparadores de los mandamientos de Dios, de los 10, no 9. Les recuerdo que el verso 12 dice, y los tuyos restaurarán las ruinas antiguas. También les recuerdo que este grupito proclamaría el tiempo del fin, pero este no sería el fin, sino que sería el tiempo de reparar los tiempos antiguos. Ellos estaban en la primera generación, no en la última. Ellos predicaban el fin, porque realmente viene el fin, pero ellos no estaban tan cerca como nosotros.
Es por eso que en ese mismo verso dice las siguientes palabras: los cimientos de generación en generación levantarás. Ellos empezaron, ahora nosotros terminamos la obra. Ellos han sido la primera generación en empezar este movimiento desde el 1844, cuando la ley de Dios volvió a estar vigente en el mundo, ya que Cristo pasó en ese momento del lugar santo al lugar santísimo. No lo digo yo, lo dice Daniel 8:14 y Hebreos 9:12. No tengo tiempo para entrar en esos estudios, pero es maravilloso estudiar estas cosas con el Espíritu de Dios quemándote el corazón. Son muchas las iglesias que creen que Cristo está en el santuario, pero pocas son las que se detienen a ver al frente de qué está Cristo en el santuario, ahí en el lugar santísimo. Cristo está frente al arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. Es por eso que todo aquel que tenga a Cristo como su sumo sacerdote y haga lo que Él le mande en sus mandamientos, será salvo. No por guardar los mandamientos, sino porque Cristo es su justicia y ellos se parecen a Él y ellos lo obedecen a Él. Ellos no guardan el sábado como los fariseos lo hacían, lo hacen como Cristo lo hacía. El segundo mandamiento nos dice que la final generación será la cuarta. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No puedes inclinarte a la imagen de la bestia, ni a su marca, ni a su día de reposo, porque desde la primera generación que empezó en 1844, cuando el sábado empezó a restaurarse, las ruinas antiguas empezaron a restaurarse por la primera generación de reparadores de portillos o restauradores de calzadas para habitar. La cuarta generación debe hacer lo mismo, porque los cristianos de estos tiempos modernos han perdido el rumbo. Otra vez hay que reparar los cimientos antiguos y la pelea será más grande ahora, porque ahora también tendremos que pelear contra muchos hermanos que celebran fiestas paganas ese día. Todos esos días inventados por la gran ramera los celebran en el día de reposo de nuestro Dios, ya sea San Valentín, Día de las Madres, la Navidad y un montón de festividades. Sin lugar a dudas, la última generación de fieles deberá luchar para reparar las ruinas antiguas con el mundo y también con los hermanos dentro de la iglesia. Una generación en la Biblia es de 40 años. Hablemos con la Biblia. Números 32:13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Salmos 95 del 10 al 11. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios le dio la tierra de los amorreos a los israelitas en la cuarta generación, ya que la maldad de los amorreos llegó a su colmo en la cuarta generación de los israelitas que salieron de Egipto después de los 400 años. Eso está en Génesis 15, del 13 al 21. La maldad del amorreo llegó al colmo en la cuarta generación, y entonces Dios le dio la tierra del amorreo a los israelitas. Por si no lo saben, el pueblo de los amorreos es citado en Ezequiel 16:23 y se refiere a un pueblo en Canaán. Canaán era la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham que le daría a su descendencia. Dios no les dio esta tierra a los israelitas inmediatamente salieron del desierto. Dios se la dio en la cuarta generación, cuando la maldad del amorreo llegó a su colmo, según Génesis 15:16. El segundo Israel, que somos nosotros, entraremos a la tierra prometida, pero no la del Eteo, ni la del Jebuseo o la del Amorreo, las cuales eran pueblos de Canaán, sino a la patria celestial. Si el gran Yo Soy decía que la tierra de Canaán manaba leche y miel, imagínense qué manará de la tierra prometida, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 1 al 2. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 del 9 al 10.
Hermanos y hermanas, toda la gloria sea para nuestro Dios amado y eterno Padre Celestial. El gran yo soy se merece toda la gloria por toda la luz que estamos recibiendo ahora. Nunca he visto esto, ni en inglés ni en español. Suena arrogante decirlo, pero créame, este tipo de estudio usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Por lo menos yo no lo he visto de manera tan detallada con estos cálculos y estos versos que nuestro Dios pone ahora en mi corazón. Definitivamente toda la gloria sea para Dios que cumple su promesa. Así que Dios le dio la tierra prometida en la cuarta generación a los israelitas que salieron del desierto. No fue después de los 40 años en el desierto que ellos conquistaron inmediatamente la tierra de Canaán. No, recuerden que debieron luchar para poder poseerla. El mismo Josué le dio la vuelta a Jericó 7 veces para conquistarla. Y después de eso pasaron muchos años para que en su totalidad pudieran conquistar a Canaán. Pasaron 4 generaciones para conquistar a Canaán por completo, tal como se lo dijo Dios a Abraham casi 700 años antes que eso pase. Así mismo pasó. En la cuarta generación ellos conquistaron la tierra prometida, porque la maldad de los eneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos llegó a lo más alto. La Biblia dice que llegó a su colmo. Génesis 15 del 19 al 21. Génesis 25. El segundo mandamiento nos dice que es en la cuarta generación donde la maldad llegará a su colmo. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros estamos en la cuarta generación. Estamos llegando al límite donde Dios ya no aguantará más la maldad. Este mundo está lleno de maldad, pero Dios se levantará cuando invaliden su ley en su totalidad, cuando el mundo se rinda ante Satanás y acepte su falso día de reposo. El Salmo 19, 126 lo dice de esta manera: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La ley dominical o el domingo climático está a punto de ponerse y este es el último acto del drama en este mundo. El reloj de estas 4 generaciones empezó a correr en el 1844, cuando el sábado volvió a ser un punto de discusión en el mundo. Era normal que eso pasara, porque Jesús estaba frente a este mandamiento en el lugar santísimo. Ahí nacieron los adventistas del séptimo día como los reparadores de las ruinas antiguas. El verso 12 de Isaías capítulo 58 dice que levantarían esos cimientos de generación en generación. Fíjense cómo se habla de generación. Podemos ver el contraste que se habla aquí. Todo aquel que espera la segunda venida de Jesús es un adventista. Eso es lo que significa ser adventista. Los que esperan la segunda venida de nuestro Señor. Y si tú guardas el sábado, aunque sea de otra iglesia, déjame decirte que eres un adventista del séptimo día, porque estás esperando la venida del Señor y estás aguardando su día de reposo. Adventistas del séptimo día son los que esperan la segunda venida de Jesús y guardan todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Pablo dijo en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y yo te digo, no todos los que se bautizan en la iglesia adventista son adventistas. Esto no es un asunto de una empresa o una congregación. Esto es un asunto de fe. ¿Por qué somos la cuarta generación? Porque estamos reparando las brechas, las ruinas antiguas desde 1844, cuando Jesús entró al lugar santísimo. Vamos a calcular. Una generación, como ya había mostrado en la Biblia, tiene 40 años. 4 por 4 igual a 16. 4 por 40 igual a 160. 4 generaciones equivalen entonces a 160 años. Calculemos 4 generaciones o 160 años desde el 1844. Entonces decimos 1844 más 160, que son 4 generaciones, nos lleva al 2004. La cuarta generación, que es la última, empezó, hermanitos y hermanitas, en el 2004. Ya estamos en la cuarta generación. Es por eso que debemos estar más que preparados. Lo sorprendente de esto es que estamos en el 2025 y cuando Dios le entregó a la Canaán terrenal a los israelitas,
no fue al final de la cuarta generación, o sea que no llegó a los 40 años, sino un poco más de la mitad de esa generación. Nosotros estamos un poquito más de la mitad de esa generación. ¿Te das cuenta por qué estamos en el límite y las profecías se están cumpliendo rápidamente? ¿Sabían, hermanos y hermanas, que todas estas cosas se podrían cumplir en un mes o en menos de un año? ¿O en 1 año o 2 años o en 3? El tiempo de peligro como nunca habido está frente a nuestras narices. Los vientos del tiempo de angustia se están soltando poco a poco, pero serán soltados de manera brusca en un instante y todo el mundo quedará pata arriba, upside down como se dice en inglés. Las muertes y los desastres serán tan grandes que Dios acortará los tiempos por causa de los escogidos. Estamos muy cerca, hermanos y hermanas, de que todo esto se termine. Los dolores van aumentando cada vez más, como la mujer cuando está de parto. Todo se pondrá peor, pero no hay nada que temer si nuestro Dios está con nosotros. Caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, pero a nosotros no llegará. Las plagas y el lago de fuego son para los desobedientes que aceptarán la marca de la bestia por estar unos meses tranquilos y poder comer y vestir. La prueba grande será para nosotros que pasaremos vergüenza y seremos el oprobio del mundo por obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos más cerca que nunca y eso debe hacernos mirar al cielo y ver que nuestra redención está cerca. Nos vamos con nuestro Rey a casa, hermanos y hermanas. Somos de allá. Le he orado a Dios que sea un solo episodio donde Dios pueda darle todo esto a ustedes, aunque me tome el tiempo que me tenga que tomar en hacer este tema ahora. Me duele un poco la espalda de estar tanto tiempo en la misma posición, pero el deseo de mostrarle todo esto es más grande que mi dolor. Además, solo de pensar en su gran amor por mí al darse en la cruz, me hace sentir tan ingrato. Si tengo que gastarme, qué mejor forma de hacerlo que hacerlo en su obra. Esas manos que hicieron el universo y que nos crearon a ti y a mí, fueron traspasadas por nosotros mismos, por criaturas que Él hizo con sus propias manos. ¿Te imaginas morir por aquellas personas que te crucificarían y se reirían de ti y te escupirían la cara? Oh, el amor de Cristo, hermano, es tan grande. Qué grande es el amor de Cristo por nosotros. Wow, qué gran amor es el de Dios por nosotros y nosotros somos tan malos. Por nosotros se hizo pobre siendo el dueño de todo. Jesús no tenía unos zapatos bonitos como los que tú tienes y quizás ni siquiera tú lo usas. Jesús no tenía un traje bonito como los que tú usas para ir los sábados al templo. Sus ropas eran ropas común y corriente. Su túnica no era la túnica de la más cara. No era una túnica de reyes. De hecho, ni siquiera nació en una cama. Él no tenía donde recostar su cabeza. Es un amor que nunca voy a alcanzar a comprender. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Oh Dios mío, qué gran amor he encontrado en ti. Soy feliz, mi Dios, porque tú estás en mi corazón. Los mejores momentos de mi vida lo estoy pasando ahora que te tengo en mi vida. Eres un río de agua de vida en mi alma. No tengo palabras para describir tu inmenso amor por mí. Un amor tan valioso y al mismo tiempo gratis para el que quiera llegar a ti. A través de sus heridas fui sanado. A través de mi odio su amor fue revelado. A través de mi pecado su perdón brilló. A través de su muerte me dio vida. Oh inmenso amor de Dios por ti y por mí. Jesús nos ama, hermanos y hermanas, y viene por nosotros a buscarnos para que estemos para siempre con Él. Nuestro Salvador regresa. Alégrate y ya no llores más, porque tu dolor ya pronto va a terminar. Él vive y regresa muy pronto. Él hizo moradas en las alturas de los cielos para nosotros, pero la morada donde Él quiere vivir es en nuestros corazones.
Su hogar está en tu corazón, hermano y hermana. No lo saques de ahí nunca. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor tan maravilloso! Que limpia nuestros corazones sucios de pecado para Él habitar allí. Gloria por siempre sea tu nombre, oh Cordero de Dios. Qué grande eres, Señor. Te alabo. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Hermanos y hermanas, ya vimos lo de la cuarta generación. Vamos a ver lo de los 6000 años. Todo lleva a lo mismo. Los 6000 años terminan en la cuarta generación. El número 120 en la Biblia significa el paso de la era de la carne y el comienzo de la era del espíritu. Veamos algunos ejemplos. Dice Dios en Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El segundo punto dice: Moisés vivió 120 años y murió justo antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida. Puedes ver eso en Deuteronomio 34, verso 7. 120 sacerdotes con el rey Salomón cuando subieron el arca de la alianza a Jerusalén. Segunda de Crónicas 5:2. 120 estaban reunidos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Hechos 1:15. El punto 5. Hay 120 jubileos. Un jubileo es un ciclo judío de 50 años que sacaba a cada hombre del cautiverio y lo llevaba a su propia tierra. 120 de estos jubileos, 50 años, si usted lo calcula, hacen 6000 años del hombre. Alice Bailey y Blavatsky, las sacerdotisas de Satanás, creían en esto. Es sorprendente cómo vemos que la Biblia declara un tiempo y el reino de las tinieblas sabe de esto también. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Alice Bailey le llama esto una nueva era de iniciación entre lo solar y la humanidad. Esto es lo que ellos llaman el logo planetario. Por eso invocan a los demonios con yogas, abriendo las manos hacia el sol. Ezequiel habla de este tipo de adoración al sol que se hace incluso en la misma iglesia, pero este es otro tema. Vi un artículo en inglés de las raíces hebreas y ellos creen que para el 2028 todas las predicciones de Jesús en Mateo 24 ya se habrán cumplido. Mas os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 10. El fin del mundo se acerca. Esta es la cuarta y última generación. Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Pablo dijo: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 10 al 11. Hechos 11, del 27 al 28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Miren todos los profetas que vinieron después de Juan.
Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eso está en Hechos 15:32. Fíjense, hermanos y hermanas, todos los profetas que vinieron después de Juan. Pero recuerden que Jesús había dicho que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Hablé con un hombre y me estaba diciendo, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ya no hay más. Jesús dijo eso. Y yo le dije, bueno, pues entonces explícame todos esos profetas que vinieron después de Juan. Y él me dijo, ya te dije, no hay más después de eso. Y realmente, hermanos y hermanas, cuando las personas leen las escrituras confiando en su propia opinión, el Espíritu Santo no puede trabajar en ellos. Hay un montón de personas que no le agrada que se hable de los 6000 años. Ya hablamos de la cuarta generación, ahora quiero entrar en los 6000 años, porque una cosa lleva a la otra. La cuarta generación está muy ligada a los 6000 años. Incluso los 6000 años terminan en la cuarta generación. Miren qué tan ligado está todo esto. Así que como podemos ver aquí, hermanos y hermanas, no era lo que Jesús quería decirme cuando dijo la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El reino de Dios es Cristo viniendo. Hasta Juan llegaron la ley y los profetas porque Cristo vino a cumplir. Cristo es el sacrificio vivo dado por nosotros. Él es el reino de Dios en este mundo. Fue Dios quien tocó la tierra aquí, en este mundo. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Es porque desde Cristo entramos en la era cristiana. Ya no hay más era después de Cristo. Este es el reino de Dios, que desde que Cristo tocó la tierra, ya los tiempos se cuentan como antes de Cristo y después de Cristo. Satanás ha querido quitar esto, pero no ha podido. No ha podido porque esto viene del mismo Dios. Del mismo Dios viene todas esas cosas. Pero aquí le muestro todos los versos que hablan claramente de otros profetas. Vaya a Hechos 11:27 al 28. Vaya a Hechos 15:32. Usted verá cómo se habla de profetas por ahí. O sea que después que Juan el Bautista vino, sí hubieron más profetas. Y hay más versos sobre eso, pero no quiero abundar en esto. Pongo esto porque he visto a personas que se equivocan con esto. Y así como se equivocan con esto, se equivocan también con los 6000 años. Y citan todo el tiempo la cita de Ellen White, donde ella dice que ya no hay más profecía de tiempo. Y voy a llegar a eso en unos momentos. 120 jubileos. ¿Qué significa Yovel? El término jubileo proviene del hebreo Yovel o Yovel, que alude al cuerno de macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro para anunciar al pueblo el año del jubileo. Un jubileo son 50 años, ya se lo había dicho, pero aquí quiero hacerlo de una manera más detallada. 120 jubileos son 6000 años. Calcule 50 por 120 y ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 6000 años y son 120 jubileos. Entonces ya vamos por 119 jubileos. Y estamos a punto de entrar al jubileo 120, pero este jubileo 120 se va a celebrar cuando Cristo venga. Jesús vino en un tiempo de jubileos. Son 6 milenios, recuerden eso. El espíritu de profecía y la Biblia nos dice que estaremos en esta tierra 6000 años de pecado. Es así. En Génesis 6:3 se dice que el hombre no vivirá más de 120 años. Las personas creyeron que se referían a Noé. Pero no, Noé vivió más de 120 años. Y hay mucha equivocación aquí. Dios se refería a la humanidad. ¿Y cuántos son 120 jubileos? Calcule. Un jubileo son 50 años. Y si usted calcula 50 por 120, los va a llevar a 6000 años. La tierra solo estará 6000 años de pecado y Ellen White ya sabía eso. Por eso hizo tanto énfasis en los 6000 años. 6000 años que un montón de teólogos quieren echar a la basura y decir que eso no es así. Pero la palabra utilizada en hebreo para años aquí es chanat. Pueden ver la enciclopedia Strong H8141, que significa tempos. Entonces el pasaje no se refiere a la edad de un ser humano,
De hecho, Jacob vivió 147 años. Por ende, se trata de una unidad de medida de tiempo límite para la especie humana. Y jubileo es la escala cíclica que mide el tiempo divino. Un jubileo son 50 años, es decir, 7 semanas de 7 años, que son 49 años, y el año 50 se denomina como el año del jubileo. Con lo cual, Génesis 6:3, lo que se dice es que el hombre no vivirá más de 120 jubileos, esto es 6,000 años, y luego habrá una especie de reseteo para comenzar una nueva era, no esa nueva era que dice Blavatsky y Alice Bailey, sino un plan divino de 1000 años en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Así que son 6,000 años aquí abajo en la tierra y 1000 años con Cristo allá en el cielo. Esta es la semana cósmica, 6,000 años aquí y 1000 años de descanso. Ahí se cumple la semana. 6 días trabajarás, más el 7º día descansará. Todo eso está aquí. Dios pudo hacer una semana de 8 días, o de 9 días, o de 6 días, pero la hizo de 7. Desde la creación del mundo ya el Señor nos estaba enviando códigos para entrar en sus misterios y ver estas cosas. Las grandes referentes y personajes de la Biblia sabían perfectamente que existe un plan basado en 120 jubileos. Un jubileo equivale a 50 años, como ya dije, y cada año jubilar es un año del Señor. Así lo denomina la Biblia. Cuando el Mesías inició su revolución de fe, dijo expresamente que era un año agradable del Señor. O sea, era un año de jubileo o año 50 de acuerdo a los ciclos totales desde el principio de los tiempos. Fin de los tiempos. Veamos si esto se refiere a la humanidad, esto de los 120 años, o se refiere a Noé. La Biblia dice en Génesis 9, del 28 al 29, y vivió Noé después del diluvio 350 años, o sea, Dios nos estaba refiriendo a Noé, y fueron todos los días de Noé 120 años. O sea, Dios se está refiriendo a las personas. A las personas se está refiriendo Dios cuando habla de estos 120 años. Dios se está refiriendo a la humanidad que moriría. Fíjense que Dios no dice Noé, dice toda carne. La humanidad no se acabó con el diluvio. Ahora, ese mundo antediluviano se acabó con el diluvio, claro está. Y fueron 120 años que le dio Dios a ese mundo. Pero esto también es un contraste con el mundo global. ¿Por qué? Porque 120 jubileos hacen 6,000 años. Cada jubileo son 50 años. Vuelvo y repito. Multiplique 50 por 120 y los va a llevar a 6,000 años. La Biblia dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea, no fue a Noé que se refirió esto. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Génesis 9 del 28 al 29. También habla de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Fíjense cómo Moisés entró al cielo a los 120 años también. Todavía hay personas que no ven estas cosas que Dios nos muestra tan clara. Y esto está en la Biblia, le estoy hablando con la Biblia. Porque hay muchos que dicen, no, eso fue Ellen White que dijo eso. No, esto está en la Biblia, hermanos y hermanas. Esto está en la Biblia, puede buscarlo por usted mismo y lo encontrará. Moisés entró al cielo a los 120 años. Miren qué cosa. ¿Usted cree que Dios lo llevó porque él estaba enfermo? Aquí dice que no. Dice incluso que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Vaya y véalo en Deuteronomio 34:7. No me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Dice Ellen White, declaré definitivamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre del 1844. Fíjense cómo ella le está hablando a un grupo de gente que todavía en el 1844 estaban diciendo que el tiempo de gracia se había terminado. No que Cristo pasó al lugar santísimo, sino que el tiempo de gracia se había terminado. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría
una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Fíjense cómo ella está hablando aquí claramente de que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844, pero se lo está diciendo a un grupito que creía que la gracia se había cerrado en 1844. Usted puede buscarlo, eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 83. Esto viene del 1885. Recuerde bien ese año, 1885, ya dijo esto. Entonces sigue diciendo, nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Fíjense cómo le está hablando a esas mismas gentes. Esto fue en el 1888, 3 años luego. Entonces sigue diciendo Ellen White, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, Apocalipsis 10, del 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año de 1844. Oigan cómo dice, el cálculo más prolongado llega hasta 1844. Comentario bíblico adventista, tomo 7, 982. Esto ya lo dijo en el 1900. Miren qué cosa. O sea, cualquiera diría, bueno, si ella habló así, ya no va a hablar más de los 6.000 años. Pero no, tiene más de 50 citas todavía mencionando los 6.000 años. Vamos a ver. Ella dice, vamos a ir atrás, vamos a ver qué fecha ella dijo esto. Ella dijo que ya no hay más fecha en el 1885. Ya le había dicho que aquí dice claramente arriba, declaré definitivamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, porque pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre del 1844. O sea, ellos estaban diciendo que la gracia se cerró en 1844. Veamos el contexto de a quién ella le estaba hablando también ahí, porque hay personas que le encantan echar los 6.000 años a la basura buscando esta cita. Son expertos en eso, buscando esta cita. Pero vamos a seguir. Entonces ella lo dijo en el 1885. Y la última cita también la dijo en el 1900, ¿verdad? Vamos a ver. Ella dice alrededor de 6.000 años. El mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad, dice Ellen White. Eso ya lo dijo en Dones Espirituales, tomo 6. Página 91, y lo dijo en el 1864. Dijo más de 6.000 años desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar edénico. Satanás se ha dedicado a esta tarea. Más de 6.000 años de práctica continua han aumentado grandemente su habilidad de engañar. Señales de los tiempos, el 29 de septiembre del 1887. Fíjense cómo ella está hablando de este asunto luego de haberle dicho a la gente lo que pasó en Jackson. Sigue diciendo, cerca de 6.000 años, la controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde cerca de 6.000 años, está por terminar. El conflicto de los siglos, página 509. Esto ya lo digo en el 1911. Miren qué cerquita de morir lo digo. Ella murió en el 1915, pero todavía hay una cita más cerquita antes de morir. Dice ella, casi 6.000 años. Veamos, la continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Eso está en Consejos para los Maestros, página 453. Y ella dijo esto en el 1913. Ahora, ¿cuándo murió Ellen White? Murió 2 años después de decir esto. Entonces usted me va a decir que algo que ella dijo que no era para nuestro tiempo en el 1885, que no era para nuestro tiempo en el 1888 y que no era para nuestro tiempo en el 1900, y ahora ella dice en el 1903, 2 años antes de morir, la continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Hermanos y hermanas, estamos entendiendo esta cita mal, la que ella habló, la primera, donde ella dice que ya no hay una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Lo mismo que entendieron mal muchas personas cuando Jesús dice que los profetas
fueron hasta Juan. Por eso hice ese contraste con esto. Estábamos entendiendo esto mal. Y como podemos ver en estos 120 jubileos, Dios nos está mostrando el tiempo final. No nos está mostrando el día claramente, eso estamos claros. Pero nos está mostrando la última generación que verá a Jesús venir. Y como le dije, Ellen White habló de todo esto. ¿Por qué Ellen White 2 años antes de morir tuvo que hacer énfasis otra vez en los 6000 años? Porque Dios quiere, hermano, que estemos pendientes a esto. Claro que sí. Ahora, vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué es tan prominente en la Biblia el número 7? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas veces se tuvo que zambullir Naamán? Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Levítico 23:18 dice: junto con el pan ofreceréis 7 corderos. Levítico 4:6: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de la sangre 7 veces delante de Jehová. Éxodo 12:15: 7 días comeréis panes sin levadura. Levítico 25:8: también contará para ti 7 sábados de años. Salmos 12:6: las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, refinada 7 veces. Apocalipsis 5:1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 8:2: y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Apocalipsis 13:1: y el dragón se paró sobre la arena del mar. Entonces vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 15:6: y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Apocalipsis 17:10: y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Levítico 4:25: y en el 7º año la tierra tendrá un descanso. Dios nos está hablando, hermanitos y hermanitas, de tanta manera. Usted puede leer Levítico 25 del 1 al 15 aquí. No lo voy a leer todo, pero aquí está de cómo en Israel se trabajaba 6 años y se dejaba 1 año para el descanso. Incluso en ese año se liberaban a los esclavos. Fíjense cómo esto es un tipo de lo que será el antitipo de los 6000 años. Lea Levítico 25 del 1 al 15, porque hay muchas personas que creen que es Ellen White que habla de eso. No, eso está en la Biblia ya. Lo que pasa es que ella lo profundiza más. El conflicto de los siglos, página 638 dice: el gran conflicto siguió su curso. Durante 6000 años, el Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno. Fíjense, ella habla de 6000 años. Dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Dice el otro párrafo: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Aquí se está refiriendo cuando ya estamos en el cielo. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Díganme si ella no dice que serán 6000 años de pecado. Aquí se está hablando del capítulo de los salvados. Y ella dice: durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Pero también la Biblia ya nos los estaba diciendo. Durante 6 años la tierra iba a ser trabajada, pero había que dejarla descansar durante 1 año. Y recuerden que 2 de Pedro 3:8 dice: mas os amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Mensaje Selecto, tomo 1, página 313 dice: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán le dio la espalda a su hogar. O sea, desde que entró el pecado hasta Cristo en el desierto, pasaron 4000 años. Es fácil calcular qué año era cuando Cristo estaba en el desierto. Recuerden que Cristo, antes de estar en el desierto, estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y ese año era el año 27 de nuestra era. Es muy fácil. El año 4000 se terminó cuando Cristo estaba en el desierto. O sea, se terminó en el año 27 de nuestra era. Eso es muy fácil de ver. Y aquí hay un dato. Si usted le pone 2000 años a ese año 27, ¿a qué año lo lleva de nuestra era? Lo lleva al 2027.
¿Será que se terminarán los 6.000 años en el 2027? No lo sé. Yo solo sé que los eventos pasarán rápido, muy rápido, y nos preguntaremos cómo el mundo pudo cambiar en tan poquito tiempo. Vamos a ver esto. Jesús en el desierto. Era el año 27. O sea, se cumplieron 4.000 años el año 27. Más si le pone 2.000, que hacen 6.000 años, se cumplen en el 2027. No lo digo yo. Lo dice el espíritu de profecía y también la Biblia. Ahora, ella tiene más citas donde dicen que también este año se cumple en el 2031. Sí, hermanos y hermanas. Tiene otra cita donde dice eso. Y también tiene otra cita donde dice que pasaron alrededor de 4.000 años cuando Jesús nació. Entonces, lo que ella nos quiere decir aquí es que será en esta generación, en la cuarta generación, como ya les había dicho. Ella no está dando un año en específico, porque ella dice, pasaron 4.000 años en el nacimiento, pasaron 4.000 años con Jesús en el desierto y pasaron 4.000 años con Jesús en la cruz. Estamos viendo que ella está hablando de una generación. Ahora vemos que esa generación ya no se cumplió en el tiempo de cuando Cristo nació, porque si calculamos 6.000 años cuando Cristo nació, ya entonces pasaron los 6.000 años y todavía estamos aquí. Entonces, vamos a ver ahora si se va a cumplir en el año 27, si se van a cumplir los 6.000 años. Entonces, como límite tenemos el 2031. Ahora, esto no solamente lo dice ahí, también nos lo dice aquí. Miren esto es importantísimo. Préstenle mucha atención a este asunto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Tengan presente, tesoro. Todos saben que cuando se habla de tesoro se refiere a la palabra de Dios. Escondido en el campo. En el campo. El tesoro está en el campo. Veamos, o sea, la palabra de Dios está en el campo. Que al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántos hermanitos me han dicho, hermano, ore por mí para vender mi casita, para irme al campo? Pero vamos a seguir. El reino de los cielos también es semejante a un mercader. Es la misma parábola, fíjense, que busca perlas finas. Allí el reino de los cielos es semejante a un tesoro en el campo. Aquí es semejante a una perla de gran valor. Fue y vendió todo lo que tenía, o sea, lo mismo de arriba, y la compró. Ustedes saben que tesoros y perla es la misma cosa. No sé si ustedes han leído el versículo donde Jesús, no sé dónde está, donde Jesús dice, no echéis las perlas a los puercos. O sea, él se está refiriendo a la palabra de Dios. Tesoro, perla, es sinónimo de palabra de Dios en la Biblia. No olvidemos eso. Y recuerde que esa perla estaba en el campo. Vamos a ver quiénes estaban en el campo cuidando a sus rebaños. Y había en la misma tierra pastores que moraban en el campo. Estos pastores estaban en el campo. Estaban en el campo, velando de noche por su rebaño. Oh sí, todos saben que el rebaño simboliza a los miembros de la iglesia, a los siervos de la iglesia. Estos pastores estaban vigilando a su rebaño de noche. También la noche simboliza momentos difíciles. Momentos difíciles. No fueron momentos difíciles cuando nos quisieron poner los pinchazos de Babilonia y salieron pastores del campo, porque lo de las ciudades no lo escuché. Del campo en contra de los pinchazos. Fue a los del campo que escuché hablando de eso. Fue a los del campo. Los de las ciudades nos llamaban teóricos de conspiración. Y te repito, eso fue en la primera venida de Cristo, a quien se le reveló que Jesús había nacido. ¿A los pastores de la ciudad o a los pastores del campo? ¿Quiénes los estaban esperando? ¿Quiénes estaban en el campo? ¿Quiénes tenían ese tesoro en el campo? Velando, vigilando de noche por su rebaño. Eran estos pastores y a ellos fue revelado eso. Ahora yo me pregunto, ¿no se le dijo a lo de la ciudad también? ¿Y lo de la ciudad que dijeron? Ni siquiera prestaron atención a eso. No creyeron.
Lo mismo va a suceder ahora. No creerán. De hecho, no están creyendo. Cuando sale Walter a decir estas cosas, le dicen teórico de conspiración y le dicen un sinnúmero de cosas. No están creyendo. Cuando Walter habla de los 6,000 años, dicen muchísimas tonterías. O cuando habla el pastor David Gates. Ahora yo le voy a decir algo. Se les reveló a ellos la primera venida de Cristo. ¿Será que a los pastores del campo también se les va a revelar la segunda venida de Cristo? Dígame algo, ¿dónde vive Walter Fay? Para mí Walter Fay es un pastor. Es un pastor. Yo lo considero como incluso mi pastor. Porque aprendí con él. Aprendí con él. Entonces dígame algo. ¿No vive Walter Fay en el campo? ¿No vive el pastor Enrique en el campo? ¿No vive el pastor Emmanuel en el campo? ¿No vive el pastor David en el campo? Y yo estoy seguro que hay muchos pastores que viven también en el campo, que predican este mensaje. ¿Y quiénes son los que están predicando sobre los 6,000 años? ¿Son pastores que están en la ciudad? No, ellos no te van a predicar eso, para nada. ¿Quiénes son los pastores que le dicen a la gente que tiene que irse al campo? ¿Lo de la ciudad? No, porque ellos saben que si se van al campo no va a haber diezmo para ellos. Ellos no te van a hablar eso. No te lo van a decir. Claro que no. O te van a decir que no es el tiempo. ¿No es el tiempo? Cuando ya vino Tito y dio la primera vuelta, están esperando a que venga la segunda. En la segunda recuerde que nadie va a poder salir. Fue cuando vino la primera que los discípulos escaparon. Pero volviendo al tema, vamos a esto. Entonces se le mostró a los pastores en el campo la primera venida de Cristo, no a los pastores en la ciudad. Vamos a ver. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea que Cristo viene de noche. Hay muchas citas bíblicas que hablan de que Cristo viene de noche. Dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, o sea, las insensatas creían también, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite, o sea, no tomaron el Espíritu Santo. Pero hubieron prudentes que sí tomaron el Espíritu Santo, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y quiénes fueron las que se fueron? Las que tenían aceite en su lámpara, o sea, las que tenían el Espíritu Santo. Ten esto bien pendiente, el Espíritu Santo es el símbolo, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Miren esto, y con esto termino, pero de aquí depende que ustedes vean cómo también la Biblia nos habla de los 6,000 años. Miren esto, Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto se pagaba por un día de trabajo? 1 denario. ¿Y qué nos dice Pedro? Que un día es como 1,000 años, o sea, un día. Si me pagan 2 denarios, entonces me están pagando 2 días, que serían 2,000 años. Pero ya verán a dónde quiero llegar. No se olviden de esto. 1 denario, o sea, un día de trabajo era el precio por un día, por 1 denario. Pueden verlo aquí. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Mateo 22. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sabe? Lo interesante de esto es que la persona siempre pone el segundo mandamiento antes que el primero, quitando el amor a Dios, que es el que está primero. Usted tiene que obedecer a Dios primero antes de cumplir el segundo, pero hay personas que eligen amar a tu prójimo primero y ni siquiera aman a su prójimo. Pero eligen ese mandamiento porque no quieren chocarse con el sábado, porque saben que si amas a Dios, tiene que cumplir sus mandamientos, y Dios fue que dio el sábado, no nosotros.
Fue Dios que dio el sábado. Pero bueno, volviendo al tema, dice aquí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Miren esto, no se duerman, que esto es muy interesante. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote es símbolo de un pastor. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, símbolo de algún anciano, alguien con un cargo en la iglesia, un cantante o algo, llegando cerca de aquel lugar. Y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, oigan qué dice esto, un samaritano que iba de camino, no se sabe para dónde iba este samaritano, pero iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón. El mesón era un lugar de esos que quería buscar María y José cuando María iba a dar a luz, pero no encontraron. Y el rey del universo, lo que decía ahorita, el rey del universo, el dueño de todo, nació en un pesebre, pero hay cantantes que quieren cobrar incluso por hacer la obra de Dios y se están atribuyendo su gloria. Entonces aquí dice, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. O sea, ¿cuántos denarios sacó? 2. Ahora yo te voy a decir, ¿cómo vimos en Mateo? ¿Cuánto, un día de trabajo, cuánto cuesta? Estoy seguro que me dirás, 1 denario. Él sacó 2. Así que ¿por cuánto día le pagó este samaritano? Por 2 días le pagó. Entonces dime algo, si le pagó por 2 días, ¿cuánto hacen 2 días? 2000 años. 2000 años hacen 2 días. Ahora, dime algo. Cuando Jesús contó esta parábola, ¿qué año era para ese momento? El año 27. El año 27 de nuestra era. Es por eso que me voy más a favor del 2027. Ahí está el señor Vito San Vicente, que dice que es en el 2031. Pero aquí podemos ver incluso con la Biblia que nos lleva al 2027. Nos lleva al 2027. Entonces le pagó 2 denarios. ¿Por qué pagó 2 denarios? ¿Por qué ese señor no pudo pagar 3 o 4 o pagó 1? ¿Por qué? Ese era el año 27 y habían pasado 4000 años. Entonces si tú le agregas 2000 años te lleva al 2027. ¿Pero por qué pagó 2? Y no pagó 3 o pagó 1. No sé si tú puedes ver aquí que el Señor te está mostrando claramente las cosas. Te está mostrando claramente las cosas. Y lo dio al mesonero. O sea, lo dio como quien dice a la iglesia. Lo dio al hospital. Y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero dime algo. Él pagó por 2 días. O sea, él pagó por 2000 años. Y le dijo que cuando él regrese, le pagará de más. ¿Qué Jesús nos dará cuando él regrese? Nos dará la vida eterna. Nos llevará al reino de los cielos. Nos dará mansiones celestiales. O sea, nos pagará de más. Y le pagará de más a esos pastores que cuiden sus ovejas. Es una pena que hay pastores que tengan que regirse por todo lo que la conferencia diga. Yo me sorprendí con algo que escuché de una iglesia pequeña aquí. Había un pastor que él quería hacer las cosas como Dios manda. Y lo cancelaron. ¿Y saben algo? La iglesia se puso a una. Y la iglesia se fue donde ese pastor se fue. Sí, la iglesia se fue donde ese pastor se fue y no escuchó a la conferencia. Así como pasó con el pastor Esteban Bor. Que la iglesia no escuchó esa conferencia. Y decidió que trajeran a Esteban Bor a su iglesia. Es así porque el dueño, el rey, el jefe es Cristo. Él es el jefe en esto. Él es el jefe en esto. Y como ustedes pueden ver, y como lo puse aquí claramente, Él vuelve. Él simplemente pagó por 2 días de trabajo. Él pagó por 2000 años. Y Él regresa.
Él regresa a darte la recompensa. Y vuelvo y te digo, 2 denarios equivalen a 2 días, 2 días equivalen a 2000 años. Estos no son inventos míos, puede buscarlo, está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Claro que sí. Y dice Apocalipsis 6:6, oigan también, si aquí no hay 2 denarios también. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Fíjense eso, 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? En este tiempo, tú no puedes dañar el aceite, que es el Espíritu Santo. No contristas el Espíritu Santo, te dice Jesús. Ni tampoco puedes dañar el vino, que simboliza el vino, la doctrina. Hoy en día se está metiendo una doctrina a la iglesia satánica. Satánica, todo esto de la agenda LGTB, todo esto del aborto y todo este sinnúmero de cosas son satánicos. Pero Él te dice, no dañes el aceite ni el vino. No dañes, no quites el Espíritu Santo, ni dañes la doctrina. Eso es lo que Él te está diciendo ahí claramente. Y se pagaron 2 denarios nuevamente. 2 denarios nuevamente. ¿Saben? En el 2001 habían 2 amigos, 2 grandes amigos. Ellos trabajaban en un restaurante cerquita donde estaban las Torres Gemelas. Se llevaban como hermano. Tenían una cercanía tan grande. Y ellos decían que eran hermanos, aunque eran amigos. Disfrutaban todo. Era el uno para el otro. Recuerden que en la Biblia se muestra una gran amistad también con David y Jonathan. Y saben, mandaron a unos de ellos a ir a la Torre Gemela a llevar un encargo. Y mientras este fue a la Torre Gemelas, pasó el gran problema. Ustedes saben lo que sucedió cuando los 2 aviones chocaron y derrumbaron la torre. Su amigo estaba ahí adentro. Él se volvió loco. Todos corrían de un lado a otro. Y él quiso ir también. Y empezó a llorar. Empezó a llorar porque él sabía que su gran amigo estaba dentro de la torre. Él le preguntó a su jefe que lo dejara ir a la torre. Su jefe le dijo, no puedes ir porque si vas a morir tú también. Probablemente tu amigo ya esté muerto también. Pero ¿saben algo? Él no obedeció a su jefe y salió corriendo a buscar a su amigo, a su mejor amigo. Él no lo iba a dejar ahí y fue a buscar a su amigo. Cuando él llegó, él apareció nuevamente en el restaurante con su amigo en brazos. Su amigo ya estaba muerto y él estaba llorando desconsoladamente. Su jefe le dijo, te lo dije, no debiste ir. Tú pudiste morir también ahí. Y saben, él le dijo, valió la pena que yo haya ido. Su jefe le dijo, ¿cómo que valió la pena si él está muerto? Pero él le dijo, cuando yo fui, él no estaba muerto. Y él me miró y me dijo, yo sabía que tú regresarías por mí. Yo sabía que tú no me ibas a dejar aquí. Yo sabía que tú volverías por mí. ¿Sabes algo? Hace 2000 años una persona se fue y él prometió volver por ti. Él prometió regresar por ti. Él es tu gran amigo. Él dice
No hay mejor amigo que este, que el que pone su vida por la de sus amigos. Jesús puso su vida por nosotros. Él sabe las cosas que tú estás pasando en este mundo y Él viene por ti. Él no te dejará solo. Él no te dejará sola. Jesús te ama inmensamente. Confía. La espera ha sido larga, es verdad, pero Él vuelve. Nuestro Mesías vuelve. Nuestro Salvador vuelve. Nuestro mejor amigo regresa. Recuerda que Él vino y murió por nosotros. Jesús regresa. Confía en Él. Ama su venida. Predica su palabra. Vamos a orar. Padre querido, Padre Santo, Señor, en este momento cierro mis ojos y abro mi corazón, pidiéndote, Dios, que desde allá, desde tu lugar santísimo, eches una mirada a tus hijos aquí en la tierra y, Señor, tenga misericordia de nosotros. Ayúdanos, Dios, a buscarte de todo corazón, Señor. Ayúdanos a seguirte. Perdona nuestros pecados. Perdona, Dios, nuestra tibieza. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no ver esto, Dios, como partidos políticos, que si tú eres de la conferencia, que si tú eres de lo disidente. No, Dios, somos tuyos. Pertenecemos a ti. Tú nos compraste y nos compraste con sangre. Nos redimiste, Señor. Pertenecemos a ti. Somos los que siguen al Cordero de día y de noche, Padre. Ayúdanos, Dios, a llevar tu palabra a un mundo que perece. Te necesitamos, Señor. Cuida de esas personas, Dios, que están pasando por momentos duros en estos momentos. Señor, es muy fácil decir que las cosas estarán bien cuando no somos nosotros los que estamos pasando por esos momentos. Señor, ayuda a aquellas personas que te están pidiendo de todo corazón. Señor, pero ayúdalo primeramente en su vida espiritual, porque todas las cosas de este mundo pasarán. Ayuda a aquellas personas, Dios, que te están rogando por una casita en el campo. Señor, hay muchos corazones que quieren irse, pero no saben cómo. Dale la fe suficiente, Dios, y permite que ellos den el primer paso. Que ellos salgan a buscarlo, aunque no sepan ni siquiera cómo los van a pagar. Porque tú abrirás puertas, Señor. Prepáranos, Dios, para las cosas que se avecinan. La iglesia no está preparada, pero tu remanente sí. Y tú llamas, iglesia, a tu remanente. Ese remanente que no tiene un nombre de una iglesia. Ese remanente que son los que guardan tus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Ayúdanos, Dios, donde quiera que estemos, a ser luz para los demás. Y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Y yo sé que esto será hasta que Cristo venga. Maranata. Cristo regresa. Dios les bendiga a todos.